De la noche, ¿cuántos alumnos? Hay 7. Axel, Daniela, Diana, Kumer, Yasmín, Matías Saucedo, que creo que debería ser Cristel Saucedo, más o menos, y Roxana. ¿No? Ok. Estos jóvenes comenzamos con la clase solamente para acotarles que hay una práctica colgada para que pueda ser desarrollada por ustedes el fin de semana. ¿Sí? 8 preguntas de lo que hemos visto desde el día jueves hasta el día de ayer. ¿Sí? Sobre referente a preferencias arancelarias. ¿Sí? Así que son 8 preguntas. Algunas valen 1 punto y otras valen 3 puntos. ¿Sí? Solamente esa es la acotación. Hay 3 opciones para poder desarrollar esa práctica. Todo el fin de semana lo tienen, así que suerte con esa práctica. ¿Ok? Vamos a ver el tema de la pantalla. A ver, listo. Ok, acá estamos. Vamos a ver en qué criterio general nos quedamos. En el 7º, ¿no? Hemos quedado en el 7º. Acá está. En el 7º criterio que nos indicaba sobre el trato preferente internacional, ¿no? Ok, acá no estamos en los puntajes del día de ayer, acá lo tenemos. Muy bien. Y las intervenciones. ¿No? Habíamos ayer hablado sobre el criterio número 5, arancel base. El 6, mecanismo de acreditación de origen. Y el último, para cada DC ha sido designado un código de trato preferente internacional, TPI, el cual deberá ser consignado en el respectivo casillero de una DAM, ¿no? Vamos a explicar nuevamente este séptimo criterio general para que puedan estar sin ninguna duda. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, dice, para cada TLC ha sido designado un código de trato preferente internacional, más conocido como TPI, ¿sí? Solamente lo van a considerar como TPI, el cual deberá ser consignado en el respectivo casillero de la DAN de importación con la finalidad de solicitar la preferencia arancelaria, ¿sí? Debiendo para ello contar en forma previa con el respectivo certificado de origen. En caso no contar con el certificado de origen, al momento de la nacionalización, los TLC por lo general prevén la posibilidad de solicitar posteriormente la devolución de los aranceles, adjuntando para dichos efectos al respectivo certificado de origen, del cual no se dispuso al momento de la nacionalización, ¿no? Entonces, para poder acogerse a una preferencia arancelaria de un determinado TLC, se tiene que tener en cuenta primero el certificado de origen correctamente emitido, ¿correcto? El cual tiene una numeración, y esa numeración de ese certificado de origen también tiene que estar descrito en la DAN, ¿no? Ahora, ese TLC también tiene asignado un PPI, un código numérico, el cual también tiene que estar consignado en el respectivo casillero de la DAN. Esos datos van a viajar electrónicamente ante la administración aduanera. Si no se cuenta con un certificado de origen al momento de la numeración porque fue mal emitido, ¿no? Que es lo usual que sucede, se deja constancia en la parte de observaciones que se va a coger próximamente al TPI que fuera, ¿no? Veamos, por ejemplo, el 805 TLC con China, ¿no? Seguramente que a la semana que puedan traer el certificado de origen y al haber ya desaduanado la carga, puede presentarse un expediente solicitando la devolución de los derechos pagados, ¿no? El arancel pagado en ese momento. ¿Sí?
¿Alguna duda con respecto a ese punto 7? ¿Alguien tiene? ¿O quedó claro la explicación? A ver, ya deben haber a esta hora 8 alumnos. Bueno, ojalá que puedan ingresar más temprano para que no se pierdan mayor temas de la clase y puedan ir en forma correlativa a la explicación. ¿Alguna duda o quedó claro? Solamente que me responda uno o dos. Una respuesta, ¿alguna respuesta más? Ok. Así es, a toda codificación, la SUNAT lo valida en el sistema. Todo. Ya les he dicho en clases anteriores que todo lo que está en un sistema de donde el SUNAT puede tomar información, va a tomarla, va a coger, por ejemplo, los manifiestos, ¿no? Manifiesto de carga, el sistema va a coger donde esté esa información, peso, número del documento de transporte, va a coger seguramente el número de bultos, ¿no? Si hay un TLC, va a saber si esa subpartida está asociada al TLC, previo consignación del código TPI. Va a saber, va a asociar TPI 805. Esto es TLC con China. Y va, para hacer la liquidación de tributos, va a coger a la subpartida nacional. Esto tiene que tener un certificado de origen. El sistema va a votar automáticamente, si es que se ha llenado en el casillero correspondiente, una numeración. Si alguien obvió consignar, va a votar un error. Va a decir error en el certificado de origen, porque se ha llenado el TPI, pero no se ha llenado, digamos, del ítem 2, no se llenó el certificado de origen. O sea, todo tiene que ver, el sistema SUNAT está cargado para todo eso, ¿sí? Y ahorita va la pregunta, les indico, por ejemplo, que a partir del 31 de agosto de este año, o sea, hace exactamente 12 días, entró en vigencia un nuevo modelo de procedimiento de importación para el consumo. Tiene alguna variación con respecto al modelo usual que hemos visto, ¿no? Hay una variable sobre todo tecnológica, ¿no? Que es solamente para conocimiento o el comentario. A ver, alguien, 3 personas me estaban haciendo un comentario. ¿En qué momento se enumera la DAN? Eso ya lo hemos visto en anteriores módulos, Yasmín. Me estás preguntando en qué momento se enumera la DAN. Aquí no estamos viendo en qué momento se enumera la DAN. ¿Cuándo puede reclamar la devolución del dinero? En la parte de devolución de aranceles me perdí. Ok. Entonces, primero que el tema de la numeración de la DAN acá no lo estamos viendo, ¿no? Acá estamos viendo que se tiene que consignar el TPI del TLC al cual el cliente se está acogiendo, ¿sí? Si viene carga de la China, tiene su certificado de origen de la China, se estará acogiendo a un TLC con la China, ¿no? Correcto, codificación 805 y la revisión del CO tiene que estar correcta, ¿ok? Eso es con respecto a lo que acota el TLC. Ya sabemos que la numeración de la DAN tiene que ser de acuerdo a las modalidades que hay. Anticipado, diferido o urgente. Eso ya lo vimos semanas atrás. No se olvide. Ahora, ¿qué pasa si el certificado de origen está errado? Entonces no se puede numerar con un certificado de origen errado, ¿no? Se deja constancia en el casillero 7.37 de observaciones, acogimiento al TLC con China, código 805, ¿no? Nada más se deja constancia. ¿Para qué? Para que próximamente, cuando el cliente obtenga el certificado de origen ya corregido, ¿no? O seguramente de repente no lo emitieron oportunamente, están enviando la copia y la copia no es muy legible.
hasta que llegue una copia legible, seguramente pueden pasar semanas, días, ¿no? O de repente van a mandar un original, no sé, vía FedEx, o DHL, o UPS. Entonces, hasta que llegue el documento pasarán semanas o días y el cliente quiere numeración rápida. Numeramos y pagamos los aranceles normales. Se paga. ¿Okay? Cuando ya se obtenga el certificado de origen ya corregido, correcto, lo que se hace es presentar un expediente ante la administración aduanera, sustentando y solicitando la devolución de los aranceles pagados de más, porque yo debería haberme acogido al TLC con una rebaja, que lo que voy a solicitarle es aparte de la rebaja que debí en su momento pagar. Por ejemplo, yo pagué 4% de arancel y me correspondería solamente pagar 2.4, lo que voy a hacer es reclamar el 1.6 que pagué de más, ¿no? Hay que sustentarlo bien, un expediente, según el procedimiento infra PG 08 versión 8, porque hay 8 versiones de ese procedimiento, ¿no? Hay que sustentar con los incisos correspondientes, con los artículos correspondientes del reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no? Adjuntar ahí la cartilla para un llenado correcto, ¿no? También que adjuntar el expediente que no se ha hecho uso del IGB según es el caso y otros que por ahí pueden ser sustentados. ¿Sí? Hay que sustentar bien ese expediente. Eso se envía, hoy en día se envía vía virtual, mesa de partes virtual, el famoso MPV, mesa de partes virtual, ¿no? Todo va digitalizado, se envía y la administración va a disponer del tiempo correspondiente para efectuar esa devolución. ¿Sí? Y eso es parte de lo que vamos a ver también más adelante cuando veamos algún tema de reclamos, ¿no? Y apelaciones, también vamos a ver ese detalle, pero eso es más adelante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Espero haber despejado las 3 que me hicieron. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? ¿Todo claro? Ya está claro, dice Diana. Ok, ¿nadie más? ¿Nadie más para pasar a la siguiente diapositiva que nos va a explicar el punto 7? Vamos a pasar al punto 7 si es que a alguien le ha generado una duda. ¿Sí? Habíamos visto ayer también rápidamente esta diapositiva, ¿no? Para acceder a tales preferencias, el importador deberá consignar en la Declaración Aduanera de Mercancías, la DAN, el TPI correspondiente. ¿No? Acá citamos algunos, por ejemplo, ¿no? Citamos algunos. A ver, vamos a ampliar la pantalla. Listo. Algunos TPI, ¿no? Y algunos TLC. Tenemos firmado con Chile, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, el EFTA, que es con 4 países europeos, Tailandia, México, Japón, Panamá, Unión Europea y Costa Rica. ¿Sí? La codificación la tiene en la primera columna de la izquierda, ¿no? Y justo mencionaba China con el 805, ¿no? Eso es lo que se consigna cada vez que viene carga y que quiere acogerse a esos beneficios, ¿no? Hay que consignar ese código, TPI, ¿sí? Y aquí está en vigencia desde qué año están, ¿no? Con Chile tenemos nosotros un ACE desde el año 98 y un tratado de alcance comercial desde el año 2009, ¿no? Profesor, ¿y cuál se usa? Se usa el que sea más beneficioso para el importador. Ese es el que se usa, ¿sí? 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 están firmados los principales TLC.
¿no? En la última década ha habido una gran cantidad de TLC firmados, ¿no? ¿Qué nos dice el código del TPI? Dice, el importador para solicitar el TPI debe verificar que la mercancía se encuentre negociada en el acuerdo, la prueba de origen haya sido emitida de conformidad con las reglas de origen del acuerdo y la documentación que acredite el transporte de las mercancías justifique la expedición directa conforme a lo establecido en el acuerdo, ¿no? ¿Se acuerdan de los 3 primeros criterios generales? ¿Se acuerdan? En el tercero ya lo están haciendo mención, ¿no? Expedición directa. En el segundo, prueba de origen, y en el primero que era, ¿no? Las mercancías tienen que haber sido negociadas. Estos 3 puntos son el resumen de los 3 criterios generales. ¿Sí? Aquí están. Entonces, para el TPI, mercancía negociada, prueba de origen de acuerdo a las reglas que se han firmado de acuerdo al TLC, y tercero, expedición directa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? 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 ¿Alguien? 8 participantes a esta hora. ¿Quién ha dicho algo? ¿Nadie más? ¿Listo? ¿Nadie más? ¿Todo claro? ¿Sigo? ¿Dudas? Ahí. Ok, continuamos con el famoso TPI. Dice, ojo, ojo, pestaña y ceja. Si se determina que la mercancía no es originaria y el certificado fue emitido en el Perú, dice, se debe iniciar un procedimiento sancionador por infringir las normas de certificación de origen, según el MINCETUR. Se le puede sancionar con multa de 12 a 20 UITs, y esta sanción es impuesta en una remuneración mínima vital que también puede ser impugnada. Es impuesta en una revisión también, ¿no? A ver, acá. ¿Qué me quiere decir esto? Que tenemos que ser éticos en cuanto a la normatividad. No puede alguien adulterar un documento, ¿no? No se debe el certificado de origen, ¿no? Por ningún motivo alterarlo, ¿no? Igualmente, la mercancía tiene que ser originaria, pues, tiene que cumplir los requisitos, ¿no? No puedo caer yo en las garras de lo no, que no es ético. Si no, miren ustedes lo que ayer les comenté en la noche. ¿Se acuerdan que les dije que terminando la clase vean algo del noticiero y seguramente que se han dado con muchas sorpresas, ¿no? Y este tema va a seguir de largo. Pero lo que sí queda claro es que la ética creo que es una palabra que no hay a nivel político hoy en día en el país. No existe, ¿no? Lamentable. Tanto vengo yo hablando con ustedes de que forjar un buen país, que haya estudio y todo lo demás, y miren ustedes, ¿no? Quienes nos gobiernan deberían, pues, ser un poco más proactivos, más éticos. Lamentablemente que no hay. Entonces, lo que está en su pantalla es que debe cumplirse. No puede alguien hacerse el Pepe vivo y decir, oye, voy a pasar una mercancía por otro país, una mercancía que no es originaria, vamos a hacer la jugadita, como se dice, para pasar. No, jóvenes, evítense eso. Hoy el tema tecnológico, ¿no? Es una herramienta que SUNAT tiene en consideración para poder hacer la verificación de todo, jóvenes, ¿sí? Que seguramente, antiguamente, varios han hecho eso, seguramente será en la antigüedad. Hoy ya no. Hoy rápidamente alguien llama, correo,
¿no? Y se entera de lo que ha venido, cómo ha venido, de dónde ha venido y qué ha venido, ¿no? Inclusive de aquí entro a las páginas web, aquí, móvil, puedo visualizar todo, ¿no? Justamente parte del cambio que les he indicado del modelo de procedimiento de importación tiene que ver con el tema tecnológico, ¿no? Entonces, ya se está formalizando todo lo que positivo, entre comillas, dejó este tema de la pandemia, ¿no? De hacerlo virtual la mayoría de trámites. Hoy los trámites, hasta el momento, el 98% son virtuales, a excepción, pues, lógicamente, de la inspección física, ¿no? El reconocimiento físico, sí que sí tiene que ir un personal de ambas partes para verificar la carga, pero todo lo demás ya no se le ve en la cara a ningún funcionario, todo es virtual. Ok, entonces, miren ustedes toda la sanción que puede acarrear, ¿no? Multa de 12 a 20 UIT. Hoy una UIT en este año 2020 está en 4.400 soles, 4.300 soles. Imagínense, multiplíquenlo por 12 y multiplíquenlo por 20. Es una cantidad de plata bastante alta, que creo que nadie va a querer asumir, ¿no? Así que evítense ese dolor de cabeza. Siempre puede haber algún cliente en algún momento que puede insinuar eso. No, gracias. Ahí nomás. Ok, alguien me va a ayudar acá con lo que está en la pantalla. A ver, ¿quién se ofrece? Gumer. Ahí estuvo calladito Gumer. Gumer, pues lo que está en la pantalla. Las mercancías son producidas en nuestro país, son siempre originarias del Perú. Esta es una creencia común en el sector productivo, pero no es cierta. No siempre las mercancías producidas en nuestro país son originarias del Perú. Todo depende de los criterios establecidos en los acuerdos comerciales internacionales. Entonces, no podemos decir que una mercancía es originaria del Perú en el marco del APC por el hecho de que haya sido producida aquí. Igualmente, si una mercancía es producida en Estados Unidos, no significa necesariamente que sea originaria de ese país. En consecuencia, si algún producto compra algún material en el mercado nacional o de Estados Unidos, debe asegurarse de que las mercancías es originaria a través de un certificado de origen. Ok, gracias Gumer. Ok, alguien me está preguntando, dice una RPFI. ¿Dónde está una RPFI? Una RBM, ¿no? A ver, ¿qué cosa es una, no sé, alguien dijo una RPFI, no sé qué es, a qué significa, a qué acotarán ellos? La RPM es una resolución ministerial, ¿no? Del ministerio, en este caso del Misetur. Esa sanción puede ser impugnada, lógicamente que alguien es sancionado y dice, oye, a mí me has sancionado por gusto, yo te voy a impugnar, ¿no? Voy a presentar un expediente en el cual no estoy de acuerdo con ello para que, en este caso, el área que corresponde a Misetur pueda indicar lo contrario, ¿sí? Ok, entonces, aquí, profesor, ¿cómo es este rol? Pues, dice, ¿son siempre originarias? ¿No? ¿O no es cierto eso? Y aquí lo ha detallado su compañero. Dice, no siempre las mercancías producidas en nuestro país son originarias del Perú. Todo depende de los criterios establecidos en los acuerdos comerciales internacionales. Entonces, no podemos decir que una mercancía es originaria del Perú en el marco del APC, por el hecho de que haya sido producida aquí. Igualmente, si una mercancía es producida en Estados Unidos,
no significa necesariamente que sea originaria de ese país. En consecuencia, si algún productor compra algún material en el mercado nacional o de Estados Unidos, debe asegurarse de la que mercancía es originaria a través de un certificado de origen. Yo esto lo dije ayer. Si alguien se acuerda, yo ayer lo dije. Y habíamos visto, ¿se acuerdan el ejemplo de porcentajes? Esto ¿es originaria una mercancía de un país? Va a depender, como dice ahí, de los criterios establecidos según los acuerdos. Si hay material 100% peruano, será neta, es peruano, pues lógicamente, netamente. Pero si un producto, por ejemplo, este lapicero, es hecho con 70% peruano, pero la punta que es de acero, más esta parte de aquí es de otro país, va a depender mucho con qué país, a qué país, perdón, yo le voy a vender. ¿Cuánto es todo esto? Por ejemplo, el 90% es de origen peruano y el 10% es de origen, no sé, argentino. Este lapicero yo se lo voy a vender a Estados Unidos. Y habría que ver ahí los criterios de origen que tiene el TLC, que tiene Perú con Estados Unidos. Si permiten que el 90% de este material sea peruano y cumple ese criterio, no va a haber ningún problema en ello. El certificado de origen que se emita debería indicar cumple el criterio de origen de acuerdo al TLC, de acuerdo al numeral tal, porque en el numeral o en la capital va a señalar seguramente el porcentaje, ¿sí? Es lo normal y usual que en un acuerdo, que un TLC indique, para que sea original, para que acredite su origen, tiene que tener tanto por ciento. Entonces se hace mención en el certificado de origen, de acuerdo al ITEM y a capite, tal, la mercancía que ampara la factura comercial, bolígrafos, es originaria del Perú, por ejemplo. Ya lo emite la Cámara de Comercio de Lima, lo emite el exportador peruano y se lo entrega ya a su cliente en Estados Unidos. Y no hay ningún problema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes dirán, pero profesor, ¿alguien puede alterar eso? Ya lo dije en la diapositiva anterior. Hoy es relativamente sencillo verificar quién miente. Y peor aún, cuando uno es exportador y uno va a exportar a Europa, Asia, Estados Unidos, fíjense, tomen este consejo. Nunca, bueno, aparte de que nunca se debe mentir, peor es en el comercio. Si alguien hace una mentira tremenda, peor todavía con esos países, lo detectan, créanme que nunca más le van a comprar nada. Lo que más validan los países europeos y norteamericanos y asiáticos es la verdad, ¿no? Si uno les dice la verdad y ellos se creen, oye, esto de acá es color negro. Y tú le dices, pero es negro. Sí, míralo contra luz y se va a ver oscuro. Y ellos te creen. Pero, lógicamente, uno le dice por el video, pero cuando llega allá, lo pongo a luz y sigue siendo blanco. Me engañó. Claro, ganó su plata, nunca más le van a comprar. Y peor aún, seguramente que a sus otros colegas le va a decir, oye, este peruano es así. ¿Sí? Y seguramente si alguien ha viajado o alguien tiene amistad con algunas personas que son de estos países, se van a dar cuenta que ellos valoran bastante la verdad. Si mienten, olvides. Hasta preso, si uno vive en otros países, se va por decir una mentira. Créanme, eso es así, ¿no? Entonces, lo que acoté ayer está planteado en esta diapositiva, ¿no? No necesariamente dice los que son producidas son siempre originarias del país. Mucho va a depender el criterio
con el cual se haya firmado el acuerdo, el TLC. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O quedó claro, jóvenes, para seguir? ¿Ah? ¿Están calladitos hoy día viernes, día del pueblo, jóvenes? Porque seguramente que si ustedes tampoco hubieran visto esta diapositiva, ustedes hubieran dicho que sí, ¿no? Por eso dice. A ver, lo que pasa es que no todos tienen por qué saber, oye, todo lo que les he dicho, el tema del porcentaje, ¿no? No todos tienen por qué saber. Ahora, ustedes compran, por ejemplo, mercancía que dice Made in Malasia, Tailandia, China, Vietnam. ¿Ustedes se han preguntado si todo eso realmente, ustedes así, comercialmente, todo eso es de ese país? A eso se refiere la diapositiva. A eso se refiere. Por ejemplo, ustedes compran prenda de vestir, ¿no? Prenda de vestir de Tailandia, por ejemplo. Tailandia. Ustedes saben, ustedes dicen, oye, me estoy comprando una prenda de vestir Tailandia, buen material, buen acabado. Oye, qué bueno los tailandeses. Ustedes saben, comercialmente, están comprando una mercancía de Tailandia. Ustedes saben que efectivamente es de Tailandia todo el material, mano de obra de Tailandia. ¿Sabrán ustedes eso? ¿Saben? Seguro que no. Y seguramente que comercialmente tampoco lo tendrían por qué saber más allá de ello. ¿Sí? No tendrían por qué saber. Ahora, yo les comento, y cuando vean, jóvenes, y me imagino que la mayoría puede tener cable, ¿no? Hay un canal DWC, es un canal alemán, ¿no? Que tiene informes internacionales muy buenos. No sé la frecuencia con la cual sale. Yo compré una vez en USA a ver, acá está interesante. Alguien compró un Lacoste peruano, seguro. O sea, Gamarra. Así es, ya me imagínate. Un Lacoste peruano. No, 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 no. Claro, ojo. El hecho de que sea de Gamarra no quiere decir que sea Bamba. Ojo con eso, ¿eh? No necesariamente uno dice, oye, he comprado un Lacoste peruano. Y uno dice, sí, ese es ilegal, ilícito, es Bamba. Ojo, un momento ahí. Hay empresas peruanas que tienen la autorización de esa marca para aquí en el Perú, producirlas y exportarlas. Lógicamente que eso se va a ver aquí, acá, en la calidad. Lógicamente que si uno se va al mercado, se va de repente a Tagamar, que bueno, no sé si existirán los jaladores ahora. Eran los jaladores, aquellos que venían, que estaban con sus tarjetitas. Oye, acá tengo prenda de vestir. Y uno iba y decía, acá tengo, no sé, 5 marcas conocidas en el mercado. Lógicamente que uno va a comprar ahí una prenda, pues 30 soles, 20 soles. Y uno va a ver y eso no es original. Una prenda original, lógicamente que es mucho más cara y la calidad es diferente. Así que si no lo saben, ya lo saben hoy en día. Hay algunas empresas que tienen la autorización para producirlas y venderlas en el extranjero, ¿sí? Justamente les iba a acotar un tema solamente. Y justamente le hablaba de este canal en cable. Y el año pasado, en el verano he visto un programa muy interesante. No voy a decir la tienda comercial, que dicho se pasó ahí en el Perú, ¿no? Pero sí que esta tienda comercial, y les voy a indicar para que sepan ustedes, tenía mano de obra barata, ¿no? Entonces, esta empresa
se fue a un país del África y habló con el Poder Ejecutivo y dijo, oye, voy a poner en esta parte de tu país una parte industrial para que voy a darle trabajo a todas estas personas, sobre todo son mujeres, tienen que ser, les voy a dar trabajo para que puedan surgir y quiero que me produzcan estas prendas de vestir. Perfecto, dijo ahí el Poder Ejecutivo, ministro, viceministro, todo un tema seguramente político. Se fundó esta parque industrial que le llamaban, ¿no? Cientos de mujeres seleccionadas, listo. A aprender a comenzar a manejar algunas máquinas, ¿no? Y confeccionar seguramente la prenda de vestir, lo cual demoró algunas semanas, algunos meses, hasta que van ganando experiencia. Y finalmente ganaron experiencia. ¿Cuál era el detalle de esto? ¿No? Que el periodista de este país, ¿no? Un país de Suiza, les preguntaba a tres jovencitas que habían comprado en esa tienda comercial. ¿Y ustedes saben dónde han comprado? Sí, venimos de esta tienda. ¿Y de dónde viene? La mercancía vendrá, pues, de uno de estos países. Nosotros nos fijamos en la calidad y en el modelo solamente. Ok. Entonces la periodista le dijo, ok, miren este video. Y se fijaron en el video, ¿qué se veía en el video? Se veía una especie de desazón, si cabe el término, porque la tan mentada inversión al final era una explotación, ¿sí? Esas personas le pagaban en promedio lo que era al mes alrededor de 29 berlines suizos, que al tipo de cambio vendría a ser pues unos $10 al mes. Y tenían que pagar encima su comida más su alojamiento. Con tal que esas personas no salían, pero sin dinero. Y dónde dormían, dónde comían, todo eso, un desastre. Hicieron un informe, los cuartuchos y todo lo demás. ¿A dónde voy con todo eso? A que cuando la periodista muestra esto, el video de cómo están las condiciones paupérrimas, donde viven y donde comen estas personas, se dan con la sorpresa, estoy comprando mercancía que no debería haber comprado, porque estoy contribuyendo con esta semi-explotación. Cuando la periodista fue a preguntarle a los políticos y todo lo demás, nosotros no sabemos eso, y ya comenzó un tema a indicar. ¿Dónde va el tema que se genera? Que hay malos inversionistas también, ¿no? Que se aprovechan, ¿no? De la vulnerabilidad de ciertos países, de ciertas zonas. Y por ende, sus productos, su mano de obra es más barata, ¿no? Seguramente que al llegar a otros mercados, los precios también pueden llegar un poco más barato. Buenos modelos, pero un poco más barato, ¿no? Entonces, entre comillas, lección era, oye, fíjate a quién le compras y de dónde viene, ¿no? Ya las jóvenes, todas tristes, indicaron, ok, ya vamos a ver no comprar más en esta tienda. Esto viene porque creo que hace 2 clases les hice mención cómo algunos países asiáticos tienen, ¿no? Menos precios a comparación del peruano. Increíble que venga una mercancía, una camisa 15 soles, un par de zapatos que cuesten 20 soles, ¿no? Cuando acá de repente un par de zapatos peruanos, creo que, no sé, más cómodo para 40, 50 soles seguramente. Increíble, o sea, y todavía lo traen desde el otro lado del mundo aquí. Mano de obra barata, jóvenes. No, ya la mano de obra barata no es solamente Asia, no solamente China, no solamente es Vietnam y Indonesia, cada vez se están yendo más allá, se están yendo a los países africanos, ¿no? A conseguir ello, ¿sí? Ok, entonces queda un tema abierto ahí sobre este detalle. Espero que les haya servido esa acotación. Listo, entonces, si no hay más, vamos a proseguir. Fue un paréntesis. Ajá.
es importante conocer la clasificación arancelaria de una mercancía. Ustedes ya saben clasificación arancelaria, ¿no? Y hoy se puede mostrar esa diapositiva y ya todos pueden entender, ¿no? ¿Correcto? Ok. ¿Qué dice aquí? Dice, hay 2 puntos. Existe un criterio de origen que permite el empleo de materiales no originarios. Nos va a hablar de un reo. ¿Qué es el reo? Requisito específico de origen, dice. Y para aplicarnos se necesita conocer primero la clasificación arancelaria para luego poder conocer cuál es el reo aplicable. En algunos casos, cuando el reo se encuentra basado en el método de cambio de clasificación arancelaria, será necesario, dice, conocer la clasificación no solo de la mercancía, sino de todos los materiales no originarios que emplea para su producción. El certificado de origen requiere que se incluya la clasificación arancelaria de las mercancías. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta diapositiva? Que hay que tener en cuenta 2 puntos. Vamos por el último, que es el más corto. El certificado de origen tiene que venir con la subpartida del sistema armonizado a 6 dígitos. ¿Sí? Con eso tiene que venir el sistema. Y aquí tiene que verificarse que efectivamente sea análogo la subpartida que se le va a asignar, ¿no? Va a venir de repente tejidos con la 600120, ¿no? Y veo la descripción de la factura comercial, veo su descripción del packing list, y tiene que conseguir la 600120.0000 acá en la subpartida nacional. Si no coincide, si va a la 6002.2000, oye, un momento, no hay una correlación. Por lo tanto, ese certificado queda inválido. ¿Sí? Tendría que corregirse. Y eso es el punto 2. ¿Y qué nos dice el punto 1? ¿No? Dice, existe un criterio de origen que permite el empleo de materiales no originarios. Se llama requisito específico de origen. Y para aplicarse se necesita conocer, dice, la clasificación arancelaria para ver si se aplica ese requisito. Dice, en algunos casos, cuando el requisito específico de origen se encuentra basado en el método de cambio de clasificación, será necesario conocer la clasificación no solo de la mercancía, sino de todos los materiales que lo componen, ¿no? Entonces, vienen las prendas de vestir, ¿por qué están compuestas? Están compuestas por algodón, están compuestas por poliamidas y están compuestas por nylon. Entonces, dependiendo si esta prenda de algodón, por ejemplo, esta camisa, ¿no? La cos que tengo, ¿no? ¿Es 100% algodón? No, yo les he dicho que es un porcentaje de algodón, un porcentaje de poliamida y un porcentaje de nylon. A eso se refiere con lo que es el requisito específico de origen. Por eso dice, será necesario conocer la clasificación, no solo de la mercancía, sino de todos los materiales, dice, no originarios que emplea para su producción. En el caso, 80% algodón, 15% de poliamida, 5% de nylon, ¿no? Será necesario, de repente, conocer ese 15% y ese 5% adicional, según lo que nos acota aquí, a veces es necesario conocer esos materiales no originarios. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, ahí nos pone algunos ejemplos, ¿no? Capullos de algodón, 50 de seda, perdón, 5001. Lana producida en El Salvador, 5101. La lana de dónde sale? De una ovejita, ¿no? Algodón sale de una plantación. Y así con los demás dibujos que están ahí en pantalla. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Dudas? Continuamos. 9 alumnos a esta hora de la noche.
día viernes. Los otros 3 alumnos seguramente entrarán en un momento o no. Ha entrado ahí. ¿Quién entra más tarde? Daniel. Daniel no está y no está Michelle Luza tampoco. A ver, ¿quedó claro? ¿Continuamos? Continuamos, ¿no? Sí, profe, ok. Muy bien. Eliminación arancelaria. Considera la sensibilidad. Ya esto hemos visto también, hemos acotado. Ya ustedes lo tienen aquí un poco más claro. Dice, eliminación arancelaria. Considera la sensibilidad de las mercancías, ¿no? En las áreas de producción, industria, agricultura, ¿no? El impacto fiscal y el empleo. Se da en plazos. Desgravación inmediata, degradación en el tiempo y exclusiones, ¿no? Justamente lo que les había indicado, ¿no? En especialmente agricultura, en algunas industrias y en algunas áreas de la producción, que ven el impacto fiscal, ¿no? ¿Cuándo va a dejar de percibir el erario nacional y la generación de empleo que puede perderse si viene competencia, ¿no? ¿Sí? Si viene competencia, uy, todas estas industrias pueden colapsar, ¿no? ¿Se puede dar en plazos? Se puede dar en plazos, desgravación gradual y en algunos casos se va a dar inmediata. Y exclusiones quiere decir que estas no se van a tocar, estas áreas no se van a tocar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Jóvenes, ¿alguna acotación? Claro como el agua. Claro. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, me voy alistando para las preguntas. A ver. Ok, voy a alistarme con las preguntas. Una diapositiva más. Ok, hay más preguntas, ¿no? Perfecto. Miren, estoy dando oportunidad para alguna pregunta, pero veo que los tienen claros. Seguimos con la eliminación arancelaria. Formas de degradación arancelaria, dice. Reducción lineal en el tiempo, periodo de gracia, en periodos posteriores, contingentes arancelarios, cantidad fija, variable, preferencia arancelaria y método de administración, ¿no? Entonces, la forma de degradación arancelaria se puede hacer en forma gradual, ¿no? En periodo de gracia y contingentes arancelarios. Cuando hablan de contingentes arancelarios, sobre todo eso en el agro, por eso aquí está una diapositiva de la parte agraria, ¿no? Por eso normalmente esto se excluye, no se toca, ¿sí? ¿Ok? Vamos a pasar lista de arancelarias. ¿Qué nos habla de las listas arancelarias? Contienen el universo arancelario de las preferencias que ofrecen cada parte del acuerdo, contienen al menos la subpartida de la descripción de la parte importadora, y en la DAN, en el Perú, se utiliza el trato preferencial internacional asignado al tratado para la aplicación de estas preferencias. Ya hemos hablado de ello. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De hace unos años atrás, por ejemplo, cuando se firmó un TLC, ¿no? El arancel base justamente explicaba el día de ayer, ¿no? El ad valorem hace unos años era 17%, miren ustedes. Hoy en día, el máximo es 11%, ¿no? Está la subpartida nacional, la descripción, arancel base y la categoría, ¿no? De acuerdo a por ejemplo, que son prendas de vestir, están en la categoría D y en la categoría E, ¿no? Ajá. Acá tenemos los famosos certificados de origen, ¿sí? Ok. Dice aquí,
En los acuerdos comerciales vigentes se tienen los siguientes sistemas de certificación. Dice uno, certificación por entidades habilitadas, por entidades, digamos, certificado por entidades, declaración por el exportador y autocertificación. ¿Sí? En cada acuerdo se adopta uno de estos sistemas con sus propias características. Lo que vimos el día de ayer, ¿no? Pueden tener entidades autorizadas por el gobierno, cada uno puede emitir una autocertificación, ¿no? O la combinación de ambos. En el caso del Perú, aparte de la Cámara de Comercio de Lima, también ADES, que es la Asociación de Exportadores, puede emitir certificado de origen, tal como está en su pantalla. Si ustedes visualizan, ¿no? Tienen un logo que dice ADEX, ¿no? Ahí van a ver ustedes puntualmente que hay un nombre que dice certificado de origen, que dice Asociación Latinoamericana de Integración. Sus siglas vendrían a ser la ALADI. Hay un acuerdo, ¿no? A nivel de países de Latinoamérica en el cual está el Perú, ¿no? Está el Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile. ¿Quién más estaba acá? Ecuador. No, Ecuador no está. No, 5 o 6 países que están formando esta Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, ¿no? Así como hay la Comunidad Andina, también hay la ALADI, ¿no? Entonces, hay un cliente allá donde se va a vender esta mercancía que se va a acoger al acuerdo de la ALADI, ¿no? Entonces también tiene un número ese certificado de origen que está en la parte derecha. Ustedes van a ver un número que está en 04100, por ejemplo, ¿no? El certificado de origen está dividido en 3 cuerpos, ustedes ven ahí, ¿no? En el primer cuerpo nos indica número de ítem, un número de una codificación, una LADISA, y una descripción del producto. En el segundo cuerpo está, por ejemplo, los criterios de origen, una firma de las entidades, y en el tercer cuerpo, igualito, las firmas y sellos de la entidad que está emitiendo esto, ¿no? Entonces, esto es un certificado de origen del Perú hacia el extranjero, ¿no? País signatario que haya tenido este acuerdo, Argentina, un Brasil, es un exportador peruano que está emitiendo este certificado, para que allá en destino se acojan a la preferencia arancelaria correspondiente. ¿Sí? Vamos a ver otro. Aquí hay otro certificado. Un poquito más claro y un poquito más nítido. Acá también tenemos que la Sociedad Nacional de Industria del Perú también puede emitir certificado de origen, ¿no? Igualmente va a ser en base al acuerdo ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, ¿no? Está el número de certificado en la parte derecha, igualmente 3 cuerpos, y ahí pueden ya ver, por ejemplo, indicaciones que debería tener el certificado de origen, ¿no? Primera columna dice número de ítem según factura. Si es una factura de un ítem, irá solamente uno, ¿no? Partida dice arancelaria por producto. Tiene que ir ahí, ¿no? Y tiene que ser la correlativa, tiene que haber una correlación con la que se tiene allá en el país donde uno va a vender. Y al costado dice nombre de la mercancía. Bueno, ahí han puesto mercadería, ¿no? De la mercancía. En el segundo cuerpo, que dice que vaya ahí, número de orden relativo al cuadro superior. Indicado, dice, las normas, que dice ahí, indicados en el cuadro 1, ¿no? ¿Qué norma de origen se le va a colocar ahí, ¿no?
de acuerdo a la norma de origen, ¿se acuerdan de porcentajes? Aquí puede ir, ¿no? Van a hacer mención seguramente al artículo o al inciso del TLC, ¿no? Que van a ir también ahí, van a ver, dice sello y firma de la empresa. Y en el tercer cuerpo, nombre, sello y firma de la entidad certificadora, en este caso de la CNI, ¿no? La Sociedad Nacional de Industrias, ¿sí? Esto es lo normal y usual que va en un certificado de origen, jóvenes, en este caso del Perú. Tiene, por ejemplo, si se exporta a Brasil, ¿no? Allá el importador brasileño o quien va a efectuar las veces de desanaje de la mercancía, tiene que revisar que este documento esté de acuerdo a lo que pide, ¿no? La aduana brasileña, ¿no? Tiene que estar tal como debe ser y también sin ninguna mancha, borrón o enmendadura, ¿sí? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Prosigo o comienzo a preguntar? 9 alumnos, 9. Comienzo a preguntar. Uy, a ver, hay una pregunta. ¿Alguien de repente me dice sí o no? Cada país, a ver, no, 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 no. Y los certificados de origen van a ir de acuerdo al tratado de libre comercio que se haya firmado o de acuerdo, vaga la redundancia, al acuerdo de cooperación económica que hayan firmado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el bloque de la LADI ha generado un modelo establecido de acuerdo a lo que se ha acotado. Países que están forman miembros, Argentina, Brasil, Perú, Chile y Colombia, por ejemplo. Los 5 usan este modelo solamente para la LAE, ¿sí? El modelo que hay, por ejemplo, con China, Perú con China, lo usarán solamente en ese caso Perú y China, porque es un TLC firmado con dos países. Por ejemplo, Perú firmó directamente con la Comunidad Económica Europea, en la que están varias naciones. Ese modelo solamente sirve para ese TLC en los países con los cuales se haya firmado, ¿no? A ver qué nos dice Gumer. Cada certificado es propio para cada modelo, si cabe el término, es de acuerdo a lo que se ha establecido, ¿no? De acuerdo a cada TLC, de acuerdo a cada ACE que se haya firmado. Ese es el modelo. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Con el TLC con Estados Unidos, no hay modelo. No hay modelo establecido, no hay un modelo en el cual, digamos, pueda tener esta estructura. No. Lo único que el acuerdo no dice es que tengan todos los datos que indica la parte normativa de origen. Nada más. Oye, necesito que en el certificado de origen estén 12 puntos. Y pueden estar, si quieren, en desorden. ¿No? Entonces, ¿qué es lo normal y usual que han hecho en la práctica los operadores? Es generar un certificado de origen en el orden que está, ¿no? Respetando eso, ¿no? Desde el punto 1 hasta el punto 12. No le han hecho cuadritos, solamente como que si fuera una carta, ponen parte 1, llenan, parte 2, llenan. No necesariamente tiene recuadros. Es uno de los pocos TLC, digamos, que no tienen un formato establecido. Y para mí es el más simple y más práctico. Ahí sí, tanto los peruanos como los norteamericanos se anotaron un buen punto porque son certificados totalmente entendibles, ¿no? Es un acuerdo bastante práctico. A diferencia del TLC con Corea, Japón, China, son bastante técnicos y sí hay certificados establecidos y todo un detalle para poder revisarlos. Todos los días tengo esos detalles, hay que revisar, hay que tener en cuenta varios factores. Hoy algunos
temas técnicos ya han cambiado, ya están que los hacen un poquito más simples, pero cuando recién comenzó en el año 2010 hasta el año 2017, 18, créame que era un tormento el certificado de origen, ¿no? Hoy se ha hecho un poco más práctico, digamos, la revisión. ¿Sí? Muy bien, el único que me está preguntando es Gumen. Quiero entender que todos los demás han entendido perfectamente y después de esta diapositiva voy a comenzar a hacer preguntas. Nada más preguntas sueltas para ver si efectivamente me han entendido. Porque si no me han entendido, van a tener inconvenientes más adelante con la práctica, no, ya con el examen la próxima semana. ¿Sí? El examen creo que, si no me equivoco, el jueves o el viernes de la próxima semana. Creo que es jueves, ¿no? Entonces, no debería haber mayor duda hasta el momento, ¿no? Que más o menos estamos a mitad del curso, o del módulo, si cabe el término. Autocertificación. Se aplica en los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. En el caso de Estados Unidos, ahí está. Dice no tiene un formulario preestablecido. Son expedidos en inglés y castellano. Y en el caso del TLC con Canadá, puede emitirse en francés. El plazo de vigencia del certificado es de 4 años desde la fecha de su emisión. Miren ustedes, algo bien práctico, como les decía, ¿no? Con Estados Unidos no hay formulario preestablecido en inglés o castellano. Y con Canadá incluso puede emitirse en francés. ¿Por qué puede emitirse en francés? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué puede emitirse en francés en Canadá? Ustedes saben que en Canadá se habla inglés, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? A ver. Exactamente, ¿no? Ha sido parte de la colonia francesa, ¿no? Parte de la colonia francesa y tienen incluso, hay una provincia grande que aún habla francés. Exactamente, Quebec. Ya han estado haciendo tour en el norte del continente. Se ha ido a Canadá, United States, muy bien. ¿No? Ok, entonces efectivamente, para poder darle participación y no exclusión a sus connacionales, ok, entonces está extrañando viajar con esta pandemia. Compra de una vez los pasajes tan cómodos para que pueda viajar seguramente a fines del 2021, ¿no? Así es, el tema de viaje, ok. Queda, miren, ustedes, por trabajo. Ya, entonces voy a postular ese trabajo porque también me gustaría viajar ahí. Ok, quedamos ahí y vamos a retroceder algunas diapositivas para hacer preguntas sueltas solamente. ¿Sí? Ok, listo, jóvenes. Estimo que han estado con sus apuntes. Vamos a preguntar. ¿No? Y nos dice aquí, vamos a ver, arriba, vamos a preguntar a quién preguntamos. A Axel. Axel. Solamente por el chat, ya que no veo que no tienes audio. Axel. Axel. ¿Me escuchas, Axel? A ver, Axel. Ya está. Dígame, profe. Pregunta, Axel. Por 300,000 yuanes japoneses, ¿no? ¿Por qué es importante consignar el TPI en una DAN?
Axel. A ver, Axel. ¿Quién me contestó? Para tener y hacerse para tener y hacer serían, ¿no? Las de grabación arancelaria. Ok. ¿Algo más? ¿Nada más? Ok, nada más dice Axel. Cristel. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué pasa si tengo un certificado de origen errado al momento de numerar? Bueno, ¿Me arriesgo a numerar o no? igual es como que te ayuda, el TPI te ayuda a tener una preferencia arancelaria, pero con ello puedes contar con un certificado previo. O sea, si está mal dañado, es como que puedes contar hasta un cierto plazo y luego puedes ir por o sea, si pagas 4% y en realidad se paga 2.4, entonces luego puedes ir a recoger ese 1.6% que te falta, que tienes que recoger, algo así. Más o menos, más o menos. A ver, gracias, Cristel. Daniela. Daniela Romo. Daniela. A ver, Daniela. Ya me imagino que ya está con su internet mejor. Ayer nos decía que no. La misma pregunta, Daniela, que le he hecho a Cristel. Nadie me responda, nadie más, ¿no? Le estoy preguntando solo a Daniela. A ver, Daniela. Daniela, está pensando. Se acaba el tiempo. Está en luz ámbar. Ya va a cambiar a verde. 6 segundos. Cambio a verde. Y se desmayó la amiga Daniela. Ok, a ver. No hay más. Diana. Diana. Sí, dígame, profesor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué pasa si tengo un certificado errado antes de numerar una dama? ¿Me arriesgo y numero con ese certificado? Bueno, de acuerdo a lo que explicó, si no el certificado no está correcto, se toma en cuenta, o sea, bueno, deja una constancia después que se ha llenado la DAN, deja una constancia que va en el casillero 7.357, que se acoge al TLC y paga el arancel normal. Y luego que ya consigue el certificado de origen, el correcto, ya lo presenta y presenta una solicitud para que le haga la devolución de la diferencia de arancel que ha pagado en el MPB, la mesa de partes virtual, algo así. Ok, muy bien. Eso es. Cristel, ahí está despejada la duda. ¿No? Ok. ¿Quién más por ahí? ¿Quién continúa? Gumer. Gumer, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, de las mercancías, ¿no? Que dice aquí, según el detalle, dice, son producidas en el Perú, pero no siempre son originarias. ¿Cómo interpretamos eso?
Gumer creo que está viendo el noticiero para ver cómo va el tema político. Yasmín. Yasmín. La misma pregunta. ¿Cómo interpretamos lo que está en la pantalla? ¿Cómo interpretamos que las mercancías que son producidas en el país no siempre son originarias? Vamos, Yasmín. Yasmín. Ok, Yasmín se desmayó, igual que Daniela, igual que Gumer. Jeremy. Sí, profesor. Ok. Jeremy, tu mic tiene falla con el micro, ¿no? Entonces, solamente por el chat, ¿ya? A ver, Jeremy, por 1 millón de soberanos venezolanos, respuesta a la pregunta. ¿Qué podemos entender cuando nos dice las mercancías que son producidas en el país? Dice, ¿son siempre originarias del Perú o no son originarias? ¿Qué podemos entender con eso? ¿Y por qué no siempre? ¿Por qué no siempre? Está procesando, Jeremy. Ahí está. Si quiere ganar. Dependiendo de los materiales que se han usado en las mercancías, ¿no? Dependiendo, como dices, y el tratado, dependiendo de los componentes de las mercancías, ¿no? No en su totalidad, no siempre es 100% peruano, ¿no? Compra peruano. Exacto, muy bien, Jeremy. Se ha ganado su 1 millón de soberanos. Muy bien, muy bien. Ajá. Roxana. Así es, Jeremy, muy bien. Roxana. Roxana está de repente cenando, creo, a esta hora de la noche ya. Víctor. Víctor. También se fue a cenar. No, ya terminó de cenar. Ahí está Víctor. Víctor. Lo que nos dice esta diapositiva que ves en pantalla, dice, para la eliminación arancelaria se considera sensibilidad, ¿no? Ponen ahí 5 puntos, ¿no? Dame ejemplos, según lo que hemos conversado, ¿no? Que consideren esos 5 puntos que están en pantalla. La primera parte. Considera la sensibilidad de las mercancías. Háblame sobre ello, por favor. Ya me olvidé en estos momentos, ¿no? He perdido la noción del tiempo y por favor, hazme recordar. ¿Estás pensando, Víctor? ¿Estás pensando, Víctor? Sigue pensando, Víctor. ¿Se está cansando de pensar, Víctor?
Se cansó Víctor. Y se desmayó Víctor. Son que las, a ver, son que las empresas quieren importar. No entiendo bien la respuesta. ¿Alguien puede ayudarle a Víctor para seguir avanzando? ¿Alguien puede escribir ayudándole a Víctor? Escribir solamente. Esto ya lo he explicado, ¿sí? Ayer y hoy. A ver. A ver, jóvenes. ¿Nadie quiere explicarlo? ¿Ok? Puntuación, ¿ah? A ver, 2 puntos a quien explique lo que estoy preguntando. Ya. 2 puntos sobre la práctica. A ver. Jeremy. A ver, Jeremy. Jeremy está cenando y quiere que le repita la pregunta. Ejemplo sobre lo que está en la pantalla, sobre la primera parte. Para la eliminación arancelaria, considera la sensibilidad de las mercancías y hay 5 conceptos. Ejemplos. Son 9 alumnos. 8. Fue Yasmín. Regresó Yasmín. ¿No hay ninguno que me pueda responder? Entonces, este es pregunta de examen. Y hemos hablado, hemos dicho ejemplos. ¿Qué pasa, jóvenes? No quiere responder. He preguntado, he explicado. Estamos avanzando. Y están teniendo el mismo tema que el día de ayer. Sobre la producción, quiere decir que es cuando clasifican los productos. No lo entiendo. A ver, jóvenes. Bueno, ahí parece que Yasmín entra y sale, no sé. Ya no tiene miedo que le pregunte seguramente otra vez. A ver, eliminación arancelaria. Considera la sensibilidad de las mercancías. Estamos hablando de las áreas de producción, las áreas de industria, las áreas de agricultura. ¿Sí? Estamos hablando, como les dije ayer, sensibles, áreas sensibles, el agro, ¿no? Y hay cierta industria, cierta área de producción que son sensibles a la eliminación arancelaria por el impacto fiscal que pueden tener, por la generación de empleo que puedan tener, ¿no? No solamente es un impacto fiscal, sino por el empleo que se puede perder, ¿no? Agroexportación se puede perder, ¿no? Puede haber la industria, por ejemplo, cervecera o industria de golosinas o industria alimentaria, ¿no? O la producción, por ejemplo, de enlatados. Puede colapsar como esta Roxana, ¿no? Entonces, a eso me refería, jóvenes, con ejemplo, ¿no? ¿Ok?
Víctor dice, la importación es controlada con requisitos específicos para ser importada. Jeremy dice, no se envían mis mensajes. Bueno, ahorita te estoy leyendo tu mensaje, Jeremy. ¿No? ¿Ok? Tengan que tener en cuenta todo ello, jóvenes. A eso se va. ¿Sí? El tuyo también dice, bueno, llegó. Ah, recién la ha podido activar, dice Roxana. Llegó mi respuesta de la agricultura, Jeremy. No. Roxana estaba en privado con Diana. ¿Qué están hablando? ¿Están viendo qué van a responder entre ustedes, Roxana y Diana? ¿Ah? Ok, entonces, algo llega acá, la sensibilidad, acá está, Cristel nos está hablando. No sé qué pasó. Bueno, de repente es un poco de manejo del Zoom, ¿no? De cómo poder entrar, responder, salir, ¿no? Eso es. No ha llegado Jeremy, de repente ha llegado al privado, pero no ha llegado acá en general. Cristel dice, la sensibilidad de la mercancía es aquello que no puedes tocar, porque generaría disturbio. Por ejemplo, la agricultura y la de plazos, la de grabación inmediata es a cero, la de grabación gradual a través de los años y exclusivos no se toca. Ok, por ahí puede generarse, como se dice, inconvenientes, ¿no? Sociales también, ¿no? Con la comunidad. Ok, genera eso. Listo. Los certificados de origen, acabamos de verlo. Ya hemos hablado sobre los TAILES, las autocertificaciones, perdón, de Estados Unidos y Canadá. Y seguimos, ¿no? El acuerdo de preferencias comerciales con Estados Unidos, certificado de origen, dice. ¿Qué más? Acá está. Puede ser emitido, esto es con Estados Unidos solamente, puede ser emitido por el importador, exportador o productor de la mercancía, aplicable a uno o múltiples embarques de mercancías idénticas. El certificado de origen de múltiples embarques ampara mercancías embarcadas para un mismo importador que se realicen dentro de periodos establecidos en la certificación, el cual no puede exceder de 12 meses a partir de la fecha de emisión de la certificación. El certificado de origen ampara un solo tipo de mercancías. ¿Ok? Entonces, 4 puntos a tener en cuenta con el certificado de origen con Estados Unidos. Primero, ya lo habíamos visto, puede ser emitido por quien importa, por quien exporta o por el productor de la mercancía, ¿no? No necesariamente quien exporta es el productor, ¿no? Ojo, ¿no? Por ejemplo, nosotros le compramos a un cliente en Estados Unidos y a su vez ese cliente solamente exporta. Él lo que hace es comprar a otro. Oye, dame, yo te pago y esa mercancía la exporta. ¿Quién puede emitir? Lo puede emitir el exportador o a quien él le ha comprado también. Acá en el día a día, para su conocimiento, las empresas medianas y chicas, ellos generan sus propios certificados. Las empresas grandes sí les hace que generen el certificado de origen, ¿no? El exportador o el productor. Tienen esa política, ¿no? De no generar ellos mismos ninguna responsabilidad, sobre todo las transnacionales. Es política que tienen ellos. Puede ser aplicable a uno o varios embarques, pero tienen que ser idénticos, ¿no? Si alguien trae siempre lo mismo, ahí está. Puede ser usado más de una vez, ¿no? Pero el periodo no debe exceder de 12 meses, ¿no? Y amparar un solo tipo de mercancía, ¿no? Qué práctico es este TLC, este certificado de origen. Así que no
va a poder traer su mercancía, así quien no va a poder hacer una revisión más rápida de documentación. Es un tema bastante práctico, ¿sí? Con Canadá, dice lo mismo, puede ser emitido por el productor o exportador. Ojo, productor o exportador. Puede ser aplicable a uno o múltiples embarques de mercancías idénticas. ¿Sí? Excepciones a la presentación de una prueba de origen, dice. La mayoría de acuerdos establece que el importador podrá solicitar la aplicación de preferencias arancelarias para mercancías originarias que no excedan determinados montos. Dice, sin presentar ninguna prueba de origen o presentando una declaración de origen del exportador. Voy a ver si abajo está. No está. ¿No? Prueba, regla. No, estos son reglas de origen. ¿Cómo es esto, profesor? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, a un tope de monto, mercancías menores a $2.000 no requieren presentación de un certificado de origen. Mercancías mayores a $2.000 necesitarán un certificado de origen. A eso se refiere cuando dice excepciones a la presentación. ¿Sí? Ahí es la acotación. ¿Qué más tenemos acá? Reglas de origen. ¿Qué son las reglas de origen? Ojo, son reglas de origen, ¿ah? No son normas, ¿ah? Conjunto de criterios, requisitos y principios que las mercancías deben cumplir para ser consideradas originarias, ¿no? Criterios y principios que se utilizan para determinar el origen de una mercancía. ¿Cómo se define el origen de una mercancía? A ver. ¿Quién tiene audio? Ayer me tenía el audio fallado. Y Daniela también. A ver, Cristel. Cristel, no te vayas todavía. Ya. Leo, ¿no, verdad? Uh-huh. ¿Qué son las reglas de origen? Las reglas de origen son un conjunto de criterios, requisitos y principios que se utilizan para determinar el origen de una mercancía. ¿Qué es el origen de una mercancía? El origen de una mercancía es el vínculo geográfico que relaciona a una mercancía con un país determinado, en cuyo territorio la mercancía ha sido producida o ha sufrido un proceso de transformación. Para determinar este vínculo, se ha establecido la normativa llamada reglas de origen. Es necesario aclarar que el origen no se encuentra relacionado con la denominación de origen, que podría tener una mercancía. Gracias. Daniel, a ver si está bien tu audio. A ver, Daniela, prueba tu audio. ¿Me escucha, profesor? Ok, ya se arregló. A ver, lo que está en la pantalla, a ver, háblalo. ¿Qué son las reglas de origen? Las reglas de origen son un conjunto de criterios, requisitos y principios que se utilizan para determinar el origen de una mercancía. ¿Qué es el origen de una mercancía? El origen de una mercancía es el vínculo geográfico que relaciona a una mercancía con un país determinado, en cuyo territorio la mercancía ha sido producida o ha sufrido un proceso de transformación. Para determinar este vínculo, se ha establecido la normativa llamada reglas de origen. Es necesario aclarar que el origen no se encuentra relacionado con la denominación de origen que podría tener una mercancía. Muy bien, Daniela, gracias. Ya mejoró ahí el tema de el audio, ¿no? Dice, reglas, conjunto de criterios, requisitos y principios que se utilizan para determinar el origen de una mercancía. Hay que tener ciertas reglas para determinar el origen de estas mercancías, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué es el origen?
El origen de una mercancía es el vínculo geográfico. Dice que relaciona una mercancía con un país determinado, ¿no? En cuyo territorio la mercancía ha sido producida o ha sufrido un proceso de producción. ¿Cómo se determina este vínculo? En base a las reglas de origen que están líneas arriba, ¿no? Es necesario, dice, aclarar que el origen no se encuentra relacionado con la denominación de origen que podría tener una mercancía, ¿no? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? Todos en algún momento hemos, no, esto no, pero una bebida transparente, netamente peruana, y con la cual siempre tenemos problemas con nuestro vecino del sur. ¿Cómo se llama? Ay, 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 el pisco, dice Gummer. Muy bien. Listo, Gummer, tranquilo, no agarren, listo, Diana, no agarren su pisco que tienen ahí en su casa. Todavía, mañana es sábado, hoy día todavía, tienen que terminar la clase, ¿no? Un pisco. Ya ustedes seguramente han escuchado muchas veces la discusión que nos lleva con nuestros amigos, ¿no? Vecinos chilenos, ¿no? Así es, ¿no? Inclusive ustedes saben que hay la cerveza cusqueña, ustedes creo que la han visto seguramente hasta en internet, en el YouTube, que dice la cerveza cusqueña, la botella pequeñita tiene la figura de Machu Picchu. Y abajo dice, producida y hecha en Chile. ¿Ah? La cusqueña le ha dado a nuestros amigos chilenos para que ellos también puedan producirla ahí, ¿no? Entonces, acrecienta pues cierta fastidio seguramente. ¿Cómo no, Ron? Ese es otro detalle. Entonces, ¿qué tiene que ver el pisco con el tema del origen de la mercancía? ¿No? Porque a nivel internacional siempre el Perú apela a la denominación de origen de la mercancía. Por eso dice, el origen no se encuentra relacionado con la denominación de origen que podría tener una mercancía, ¿no? ¿Ok? Ahora, el Pisco es un tema sui generis, porque hay una ciudad que se llama Pisco, ¿no? Entonces, siempre el Perú a nivel internacional nos ha indicado que esta bebida, que dice que viene de años atrás, tiene inclusive la ciudad por la cual se le da la denominación de Pisco, porque hay una ciudad de Pisco, donde se cultivan las uvas y pasan todo el proceso de fermentación y da creación a esta bebida espirituosa, ¿no? Y uno de los detalles para que la denominación del pisco tenga a nivel internacional aprobación es que solamente se cultive en una determinada ámbito geográfico, ¿no? No puede ser que la uva que se use en Trujillo, que la uva que se pueda usar en Tacna, sea también para fabricación de pisco. No. Es determinado valle de Ica, determinado valle de Lima, ahí hay un ámbito geográfico, solamente exclusivo para hacer el pisco, no hay más, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de origen, vínculo geográfico, denominación de origen e inclusive con origen, ¿no? Una combinación de factores que acotan lo que he hablado. Ámbito, vínculo geográfico, hay un vínculo geográfico de un país determinado, ¿no? El origen es
y como se acota que hay que respetarse y que se va a generar en base a un conjunto de criterios, requisitos y principios que nos va a determinar el origen. Criterios, requisitos y principios, 3 cosas. En este caso, para poder obtener la aprobación internacional, ¿no?, de la certificación con el pisco a nivel internacional. Ustedes saben que para poder tener la denominación del pisco a nivel internacional, tiene que ir, por ejemplo, en la exportación a Estados Unidos, a Francia, a Italia, a Países Bajos, etc., etc., le van a pedir la denominación. Y la denominación va de la mano con el tema, la gestión a nivel ya de ministerio ante las entidades de esos países, para que esos países le puedan dar la aceptación en que efectivamente ese producto es de origen peruano. Todo un detalle en el cual tiene que estar plasmado en base a las reglas de origen, ¿no? Entonces es un trabajo bastante técnico. Miren ustedes, ¿no? El profesor, y eso no es tan simple, no es simple. Hay que demostrar todo ello para que las entidades internacionales de cada país puedan aceptar ello, ¿no? Chile también ha hecho lo mismo. Ha presentado sus argumentos y algunos países han aceptado efectivamente darle la denominación del pisco. Y en ese caso, en algunos casos, no en todos, el Perú, como se dice, ha reclamado, y no puede ser, no le puedes dar esa denominación. El mío es pisco, ¿no? No necesariamente en ese reclamo se ha ganado. En algunos no se ha ganado y le han dado la denominación al Perú de aguardiente, no de pisco, ¿no? Generando problemas a los productores acá locales. No es un tema de chauvinismo, no es un tema de nacionalismo, no. Es un tema netamente técnico-comercial. A ver, Daniela me hace una interesante pregunta, me parece. Y si han firmado un TLC para que también venda su producto en su país, efectivamente, Daniela, eso es lo que estoy acotando en estos momentos, ¿no? Chile, cada país es independiente, soberano de firmar los acuerdos o TLC con otro país o bloque de países. Y el tema es cómo el otro país va a aceptarlo. Ese es diferente, ¿no? Y el otro país, por ejemplo, vamos a indicar Francia. Francia tiene tu TLI con Chile, tiene un TLI con Perú, por ejemplo. Entonces, los franceses no van a ponerse a pensar, oye, estos países están peleando por esta denominación. Un momento. Vamos a firmar y seguramente que el producto puede ingresar. Ahora, que a nivel internacional quiere que yo le dé la denominación para que ingresen con ese nombre, un momento, demuéstrame cada uno su argumento. ¿Sí? Entonces a uno le dirá, entras tú con pisco y tú entras con aguardiente. Así es de sencillo. Y claro, el producto, ¿no? Cada uno con sus argumentos tendrá que demostrar que efectivamente es ello. Y no es que uno sea nacionalista, pero efectivamente todo el proceso que genera el pisco, ¿no? Es un tipo de proceso que no tiene absolutamente nada que ver con el producto que tiene Chile. No tiene el proceso que genera Chile no tiene absolutamente nada que ver con el peruano. Y si alguien en algún momento ha ido a Pisco, ha ido a Ica, sobre todo donde están los viñedos, van a ver in situ cómo es el proceso. Y si no, bueno, entren a su YouTube y van a ver. La verdad que no tienen nada que ver, totalmente cosas diferentes, pero a nivel político, a nivel comercial, ya entran a tallar otros detalles. ¿Sí? ¿Ok? Un buen ejemplo que les he acotado y que sirve seguramente para que algunos, ¿no? Son negociaciones, en estos casos ya van entre comillas, ¿no? Son temas que ya a veces exceden, ¿no? Y se va al tema político.
estos detalles. Y esto va a tener para rato seguramente, cuando se siga generando nuestros amigos del sur, nuevas ventas, nuevos mercados, donde quieran colocar su producto con esa denominación, ¿no? Eso todavía va a haber. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? ¿Preguntas? No tengan sed todavía, por favor. ¿Preguntas? Jóvenes. ¿Nadie? Ok, vamos a efectuar la toma de asistencia, pero para los que no me escucharon temprano, al momento de comenzar la clase, hoy día es 11, ¿no? Sí, acá está. Ok. Uy, ay, ay. Viernes, no. Mañana todavía mañana hay labores todavía, ¿no? ¿Son negociaciones para un chircanito o? Sí, da C, da C. A ver, la acotación para los que no entraron. Sí, sí, ¿no? Gumer? Sí. Uno que está tranquilo, nos está intranquilizando, Roxana. Para los que recién han entrado después de la hora, ahí ya está colgado en el portal del instituto la práctica que puede el sábado y domingo, ¿sí? Hay una práctica de 8 preguntas colgada ya. Son 8 preguntas, algunas valen 1 punto y otras valen 3 puntos, ¿sí? Es un examen de lo que hemos visto el martes, miércoles y jueves, ¿sí? Entonces, tienen hasta 3 veces para poder realizar la práctica sin ningún inconveniente, ¿sí? Yo creo que esa práctica en promedio está para que puedan obtener un 16, un 18 en promedio, mientras lo que me hayan respondido, ¿ah? Aunque hoy como que me han dejado ciertas dudas, ¿sí? ¿Alguien está con su micrófono ahí prendido? Ok. A ver, Jeremy, ¿estás jugando con tu micrófono? Jeremy. A ver, Roxana, que estaba con C, acá está presente. Yasmín creo que se fue. ¿Fue Yasmín? Ya no está, ¿no? Se fue, se va, Yasmín. De tanto pisco que han hablado, ya creo que se ha ido a estar preparando. Jonathan no está. Gumer. Daniel, así está. Víctor. Víctor. ¿Dónde está? Así está Víctor. Sergio Michel entró. Diana, así está. Axel. Axel. ¿Está Axel? No encontré. Está calladito, Axel. Creo que Signe ya no entra. Fernando tampoco. Jeremy ya estaba por ahí. Jeremy. Fiorella. ¿Fiorella ha estado? Fiorella. Fiorella no. Cristel. Daniel el Travieso. Daniel. ¿Está Daniel? La 1. La 2. No está Daniel, ¿no? A ver, vamos a ver. Daniel. No, no está Daniel. Muy bien. Perfecto. Que jóvenes, siempre la acotación para que puedan entrar y leer los que han entrado tarde, los que no han podido de repente algunos días, ¿no? Y otra vez indicarle que tienen la práctica para que lo hagan el fin de semana. La próxima semana continuamos
Y el día jueves me parece que es el último día, ¿no? A ver, el día jueves o el día... ¿qué día es el último? Día 17 es el último día. Es el día de la prueba del módulo. Traten de leer, jóvenes, las dudas para que puedan ser despejadas, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes por este mismo canal. Cuídense, jóvenes. Un abrazo.